de juventud para abordar también el programa Erasmus+, pero desde la perspectiva de juventud, sin abandonar el tema vertebrador también de estas jornadas, que como sabéis es equidad e inclusión. Ella se llama María Espallargas Contín, es jefa de servicio de programas europeos en la Agencia Nacional Española. Desarrolla su trabajo en el Instituto de Juventud de España, en el INJUVE, desde el año 2009, primero en el programa Juventud en Acción y en la actualidad en la parte de juventud del programa Erasmus+. Desempeña las funciones de coordinación del programa, fundamentalmente en la parte de estrategia de formación. María, si es tan amable. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer al SEPIE la invitación que nos ha hecho al INJUVE, vengo en representación del INJUVE, para hacer una breve explicación de lo que es el capítulo de juventud dentro del programa Erasmus+. Como sabéis, el programa Erasmus+ se gestiona de forma descentralizada en los distintos países por las agencias nacionales y en el caso de España está por un lado lo que es la Agencia de Educación, Juventud y luego lo que es el ámbito de deporte. Desde el principio del programa estamos obligados a colaborar y a cooperar entre nosotros y la verdad es que yo creo que cada vez esta colaboración y esta cooperación va más y a mejor y la asistencia por nuestra parte del INJUVE a estas jornadas forma parte de esta colaboración y esperamos que a futuro esta colaboración y cooperación con los compañeros del SEPIE se incremente y podamos seguir llevando a cabo actuaciones en común para la buena gestión y, sobre todo, en vistas a lo que es los beneficiarios, que veáis cubiertas todas vuestras necesidades en lo que al programa Erasmus+ se refiere. Como ha explicado Blanca, voy a explicar un poco lo que es el capítulo de juventud, la gestión de capítulo de juventud dentro del programa. Y si os parece, doy comienzo a mi presentación. El programa Erasmus+ es el programa de la Unión Europea que está centrado en lo que es la educación, la formación, la juventud y el deporte. Y este programa fue aprobado en el año 2013 y con un ámbito de duración de los años 2014 a 2020. En lo que se refiere al capítulo de juventud, al integrarse los tres programas, el capítulo de juventud supone la continuación de un programa anterior, que era el programa Juventud en Acción, que abarcó de los años 2007 a 2013. No sé si estáis familiarizados con el mismo, pero bueno, sabéis que anteriormente había distintos tipos de programas que con el programa Erasmus+ se han unificado en lo que se refiere a los programas educativos de la Comisión Europea. El capítulo de juventud que gestionamos en el INJUVE es la parte del programa centrado fundamentalmente en lo que es el aprendizaje no formal, dirigidos a los jóvenes, y su objetivo principal es fomentar y potenciar sus capacidades y habilidades. En lo que se refiere al capítulo de juventud, como os he explicado anteriormente, en España es gestionado por una estructura que es la Agencia Nacional Española, que gestiona esta parte del programa de forma descentralizada. En España nos hemos organizado de la siguiente forma. Esta Agencia Nacional Española está formada por el INJUVE, que es el Instituto de la Juventud de España, que es un poco el órgano responsable a nivel nacional de cara a la Comisión Europea del cumplimiento de los objetivos y de la gestión correcta del programa, y colaboramos de forma muy directa con lo que son los organismos de juventud de las comunidades autónomas y las ciudades autónomas y también con el Consejo de la Juventud de España. Es decir, la gestión de todo lo que es el capítulo de juventud es llevada a cabo por estos tres pilares o tres organizaciones distintas que trabajamos en colaboración y en cooperación. Dentro de lo que es el capítulo de juventud y específico del capítulo de juventud, también están las tres acciones que me imagino que conoceréis por los ámbitos de educación y formación. En lo que a juventud se refiere, los proyectos de la acción clave 1 o que ya acción 1 son los proyectos de movilidad para jóvenes y trabajadores en el ámbito de la juventud. Dentro de estos proyectos se engloban distintos tipos de acciones y proyectos.
Por un lado, tienen cabida lo que son los intercambios juveniles entre distintas organizaciones juveniles o grupos informales de jóvenes de distintos países programa o países asociados realizan actividades en un país o en otro. En segundo lugar, el Servicio Voluntario Europeo, que es un poco lo que es la acción estrella del capítulo de juventud del programa Erasmus+, por la que un joven se va a un país de la Unión Europea, a un país programa, a desempeñar un servicio de voluntariado que puede tener una duración de 3 a 18 meses y que pueda abarcar distintos ámbitos o distintos temas de servicios o de actividades. Y, en tercer lugar, dentro de lo que son los proyectos de movilidad, está la formación de los trabajadores en el ámbito de la juventud, que también se da mucha importancia dentro de lo que es el programa Erasmus+, el capítulo de juventud, a todo lo que son tanto en el trabajo en el ámbito de la juventud, a los trabajadores en el ámbito de la juventud, como a las organizaciones juveniles. En segundo lugar, están también los proyectos de asociaciones estratégicas, los proyectos de la Acción Clave 2, que son un poco los que más podemos tener en común con el ámbito de educación y formación y son en los que más se nos exige a nosotros como agencia el aprobar y a los beneficiarios el intentar abarcar otros ámbitos dentro de lo que es, al margen de que se presenten dentro del ámbito de juventud, se impulsa por la Comisión el que se colabore con otros ámbitos. Como novedad para este año, la Comisión Europea ha establecido una distinción en lo que son los proyectos de asociaciones estratégicas y va a centrarse, por un lado, en lo que son los proyectos de cooperación para la innovación o en los intercambios de buenas prácticas. A efectos de lo que se refiere al capítulo de juventud, y si estáis familiarizados con el anterior programa Juventud en Acción, lo que son los intercambios de buenas prácticas para el próximo ejercicio, para el año 2016, se van a asemejar bastante a lo que anteriormente eran las iniciativas juveniles, que eran proyectos llevados a cabo por un grupo de jóvenes, eran proyectos de larga duración en los que ponían en marcha un proyecto, una iniciativa propia, pero en este caso se va a exigir que sean iniciativas juveniles transnacionales, en la que estén implicados distintos países con distintas organizaciones. Y, en tercer lugar, tenemos los proyectos de la Acción Clave 3, que estos son unos proyectos que sí que son específicos del ámbito de juventud, que se centran en los proyectos de apoyo a la reforma de las políticas. En lo que se refiere al ámbito de la juventud, la Comisión Europea lo que busca es que el desarrollo de las políticas de juventud, principalmente a nivel europeo, se lleven a cabo con la colaboración de los distintos actores. Es decir, a la hora de desarrollar una política de juventud, la Comisión quiere que los jóvenes estén directamente implicados y participen y los actores políticos de la Comisión o de los distintos Estados miembros desarrollen las políticas de acuerdo a las necesidades de los jóvenes. Entonces, los proyectos dentro de esta acción, que, como digo, son más específicos del ámbito de la juventud, buscan desarrollar tanto simulaciones de parlamentos, asambleas, un proceso que se llama de diálogo estructurado, en el que jóvenes organizados o sin organizar y distintos actores políticos llevan a cabo debates sobre temas de interés con el fin de elaborar y desarrollar políticas. Y, finalmente, dentro de lo que es también el ámbito de la juventud, tenemos dos estrategias distintas de formación, que son, por un lado, los cursos de formación que se denominan TCA, que son actividades de cooperación transnacional entre distintos estados, o las formaciones que van anexas al ciclo de formación SVE. Por un lado, las formaciones que denominamos TCA se organizan entre las distintas agencias nacionales de los distintos países, se hace una oferta de actividades formativas relacionadas tanto con los objetivos, las prioridades, lo que son las propias acciones del programa o necesidades que puedan tener los jóvenes, y entonces las agencias nacionales pueden o bien organizar esa actividad y recibir participantes del resto de los países o enviar participantes a otros países. Os lo comento porque es una forma tanto de acercarse a lo que es el capítulo de juventud, porque hay cursos de iniciación con distintos países. También se organizan seminarios de contacto para buscar socios para llevar a cabo proyectos y también se profundizan en distintos temas. Y es una opción que está abierta a distintos tipos de actores, no solo son para jóvenes, organizaciones juveniles, sino que tiene cabida un perfil mucho más amplio de participantes. Y luego, en segundo lugar, la segunda estrategia con la que también trabajamos nosotros es la estrategia de formación del ciclo SVE, que dentro de lo que son las acciones de servicio voluntario europeo, el voluntario, cada vez que viene un voluntario a España o que va a otro país, está obligado a seguir un ciclo formativo, que se divide en lo que es una formación a la salida, que tiene que dar su agencia de origen, una formación a la llegada y luego hay una formación final.
Y finalmente, estos que os he mencionado anteriormente son las acciones centralizadas en la gestión del capítulo de Juventud Erasmus Plus de forma descentralizada por parte de las agencias nacionales. Y finalmente está lo que es una acción específica y propia de juventud, que es una acción centralizada, que es gestionada por la Agencia Ejecutiva en Bruselas, y se trata de los grandes acontecimientos del Servicio Voluntario Europeo. Además de lo que son las acciones específicas del capítulo de juventud, deciros que lo que es en España el capítulo de juventud, en proporción, o sea, la proporción que supone del total del presupuesto es un 10% lo que gestionamos para este tipo de proyectos. Y otra cosa específica que igual os puede interesar es que la participación en los distintos proyectos de Juventud en Acción puede venir reconocida por un certificado que es específico, que es impulsado y gestionado más que gestionado, promocionado, por la Comisión Europea, que es el certificado Youth Pass, en el que este certificado reconoce el proceso de aprendizaje no formal seguido por el joven, el participante o el trabajador en el ámbito de la juventud en un proyecto de Erasmus Plus del ámbito de juventud, y en el que se contienen 8 competencias claves. Esto también es un tema específico del programa y es un certificado de reconocimiento de una formación que queremos potenciar y que se conozca, y que también los beneficiarios que lo obtienen puedan hacer uso o promocionar, incluso hacer uso del mismo como una herramienta para conseguir un empleo o para explicar mejor las habilidades que ha adquirido por su participación en estos proyectos. A continuación, aquí tenéis una muestra tanto de las solicitudes como de los proyectos aprobados que hemos tenido. Como tendréis posteriormente la presentación, esto es un poco a efectos informativos para que veáis un poco tanto el volumen de solicitudes que se gestionan como la cantidad de solicitudes que no podemos aprobar por motivos presupuestarios. A continuación os voy a exponer brevemente lo que son los objetivos del programa. En lo que se refiere al capítulo de juventud, los objetivos fundamentales son mejorar el nivel de aptitudes y competencias de los jóvenes, centrados principalmente en lo que son los jóvenes con menos oportunidades y con vistas a la inclusión social de estos jóvenes, promover una mayor calidad en el trabajo en el ámbito de la juventud, completar las reformas políticas locales, regionales, nacionales e impulsarlas y darles forma a este desarrollo de políticas de juventud. Y, finalmente, lo que se busca es potenciar la dimensión internacional de las actividades juveniles y valorizar o poner de manifiesto el papel de los trabajadores y las organizaciones juveniles en el ámbito de la juventud. Además de estos objetivos, existen las siguientes prioridades. En lo que se refiere a las prioridades que hemos traído o que mantenemos de lo que es el programa de juventud, tenemos los temas de la inclusión social, el desempleo juvenil y el espíritu, la iniciativa empresarial de los jóvenes, los hábitos de vida saludable, la ciudadanía europea y la participación de los jóvenes en la vida social y la vida política. A estas prioridades que ya teníamos en el programa Juventud en Acción, con el programa Erasmus Plus se han incluido lo que es el desarrollo de competencias básicas y transversales en temas como vocación empresarial, competencias digitales y el multilingüismo, además de una mayor adopción, adaptación y utilización de las tecnologías de información y comunicación en el trabajo en el ámbito de la juventud y el aprendizaje no formal. Y, finalmente, de cara a futuro y para el próximo ejercicio 2016, tenemos estas prioridades: la inclusión, la diversidad, el tema de los refugiados y la prevención de radicalización, que van a regir un poco lo que es el programa en un principio para el año 2016 y entendemos que probablemente continúe. Teniendo en cuenta el tema de las jornadas, la equidad y la inclusión, a continuación me gustaría explicaros un poco unas estrategias que, en lo que se refiere al capítulo de Juventud de Erasmus Plus, nos van a afectar de cara a futuro. Estas estrategias son, en primer lugar, la Declaración de Educación y Ciudadanía de París, que probablemente hayáis oído hablar de ella, la Estrategia de Inclusión y Diversidad y la Estrategia de Formación Europea. Las dos segundas, la Estrategia de Inclusión y Diversidad y de Formación Europea, son propias y específicas del ámbito de juventud, pero no es algo exclusivo. Y la Declaración de Educación y Ciudadanía de París tiene un ámbito más amplio, es más centrado en lo que es la educación y la formación de los jóvenes, pero en lo que el capítulo de Juventud de Erasmus Plus también se nos dice que tenemos que tener un papel activo en la implantación de la misma. Esta Declaración de París
o también conocida como la Declaración Post-Charlie, porque se firmó con posterioridad a los actos que tuvieron lugar en París, fue firmada el 17 de marzo de 2015 por los ministros de Educación de los distintos Estados miembros y su objetivo fundamental es promover el diálogo intercultural a través de todas las formas de aprendizaje, entre los que se incluye como formas de aprendizaje el aprendizaje no formal, que es un poco el centro o el núcleo de lo que son los proyectos de juventud del programa Erasmus+. Fundamentalmente, en lo que son las agencias nacionales, se nos dice que tenemos que potenciar este diálogo intercultural, educar en la no violencia a los jóvenes a través de las acciones de intercambios juveniles y servicio voluntario europeo. En segundo lugar, lo que se refiere a la estrategia de inclusión y diversidad es a la que a continuación os lo voy a ampliar un poco más, porque es la que tiene que ver más con el tema de las jornadas en las que estáis participando estos días. Esta estrategia fue aprobada en diciembre de 2014 y su lanzamiento oficial se produjo en mayo de 2015 durante la celebración de la Semana Europea de la Juventud en Bruselas. El tema de la inclusión, tanto en el programa actual como en el anterior Juventud en Acción, como en los que ha habido anteriormente, siempre ha estado muy presente y al tratar de proyectos de educación no formal, una de las ideas ha sido el centrarse en jóvenes en riesgo de exclusión social, no excluyendo a otro tipo de jóvenes, pero desde siempre lo que es los programas de juventud han buscado centrarse en este tipo de jóvenes que están un poco más al margen de lo que son los circuitos oficiales educativos. Y luego, finalmente, la Estrategia de Formación Europea. Esta estrategia fue aprobada en el año 2014, también existía anteriormente y, como os he comentado anteriormente, el capítulo de juventud del programa Erasmus+ busca potenciar o dar valor a lo que es tanto el trabajo de la juventud como a los trabajadores del ámbito de la juventud. Con esta estrategia lo que se busca es dar mayor calidad, buscar el reconocimiento de lo que es el trabajo en el ámbito de la juventud, de los jóvenes y de las organizaciones juveniles, y se estructura en unas 7 capacidades que se exigen a estos trabajadores en el ámbito de la juventud y que a partir de de la delimitación de estas capacidades, pues las agencias nacionales tenemos que trabajar en un poco dar a conocer las mismas y que los trabajadores en el ámbito de la juventud potencien o desarrollen las capacidades de las que carecen. En relación al tema de las jornadas de hoy de la equidad e inclusión, en lo que al capítulo de Juventud en Erasmus+ se refiere, tenemos principalmente 2 hitos. Como os he comentado, en primer lugar, la estrategia de inclusión y diversidad, de la que os he hablado anteriormente. Ya existía anteriormente, lo que pasa que con el nuevo programa al tema de la inclusión se le añade el tema de la diversidad. Es un documento que lo que quiere servir de guía para mejorar los proyectos en el ámbito de la inclusión y busca ser un marco coherente para todo lo que es el objetivo de la equidad y la inclusión. Y, en segundo lugar, también como novedad para el año que viene, en lo que se refiere a los proyectos de la Acción Clave 2, a la hora de evaluar vamos a tener que tener en cuenta todos los proyectos que trabajen en el tema de la inclusión y lo que la Comisión nos exige a la hora de promocionar el tema de la inclusión, de incidir en que los beneficiarios traten este tema, es que se busque una colaboración estratégica entre distintas organizaciones con el fin de reforzar el tema de la inclusión. Centrándonos un poco en lo que es la estrategia de inclusión y diversidad, en la misma se establece lo que son los proyectos de inclusión y diversidad. En primer lugar, para que sea considerado un proyecto como inclusión, tiene que contar con la participación activa de jóvenes con menos oportunidades y, en segundo lugar, tienen o que abordar problemas de la inclusión y la diversidad o bien beneficiar a jóvenes con menos oportunidades. A lo largo de todo el texto de esta estrategia de inclusión y diversidad se dan distintas definiciones y, en relación a lo que son los jóvenes con menos oportunidades, se establece que son los jóvenes que están en situación de desventaja en comparación con otros jóvenes porque se enfrentan a una o varias de las siguientes situaciones, que pueden ser la discapacidad, problemas de salud, dificultades educativas, diferencias culturales u obstáculos que puedan ser económicos, sociales o geográficos. Como veis, la definición de lo que son los jóvenes con menos oportunidades es muy amplia y también, además de ser muy amplia, hay que tener en cuenta que dependiendo de la situación nacional, pues puede ser una u otras. Es decir, que es un concepto muy amplio en el que tienen cabida muchos jóvenes, pero
bueno, es función ya de cada una de las agencias o de la situación nacional de cada país el ver lo que es un joven con menos oportunidades o no a la hora de calificar un proyecto como de inclusión o no. Esto es importante porque si a la hora de evaluar los proyectos entendemos que van a tener que ser más valorados o mejor evaluados los proyectos de inclusión, pues habrá un poco que definir de esto de amplitud lo que es un joven con menos oportunidades o que está en riesgo de exclusión. Los proyectos de inclusión son proyectos, como hemos visto, que promueven la inclusión social de los jóvenes con menos oportunidades y que además tienen que contribuir a la diversidad social. En relación a los jóvenes con menos oportunidades, por parte de la Comisión se considera que hacer la transición de un proyecto nacional, un proyecto juvenil nacional, a uno transnacional, estos jóvenes necesitan mayores apoyos o una cooperación mejor. Para ello, en lo que es la estrategia, se establecen una serie de ayudas con el fin de proteger a estos jóvenes con menos oportunidades y potenciar lo que son los proyectos denominados de inclusión. En lo que se refiere a temas de financiación, se da mayor financiación a lo que son los apartados de visita de planificación previa. Existe la posibilidad de nombrar responsables de grupo adicionales. Además de los límites que establece la guía, se pueden nombrar algún responsable más en función de las necesidades de los jóvenes. Ayudas reforzadas para la tutoría, un mayor reconocimiento de estos proyectos o necesidades de apoyo lingüístico. Además, en lo que es la estrategia, se plantea la posibilidad de que se puedan presentar solicitudes abiertas. Esto significa que se presenten solicitudes sin estar el participante o el joven definido en su inicio, porque se considera que son jóvenes que por las dificultades que tienen, pues que con mucha antelación no puedes tener definido exactamente el joven que va a participar. Y finalmente se da una financiación extra a lo que son el apoyo a necesidades especiales y costes excepcionales. Todos estos temas están recogidos en lo que es la estrategia de inclusión, que si bien es un documento que está aprobado por la Comisión, no está exactamente como tal integrado en la guía. Entonces, es objetivo, función de la agencia, el dar forma a estos distintos apartados para que se potencien o tengan más facilidades lo que son los proyectos de inclusión. Dentro de esta estrategia también, como criterios para mejorar la calidad en los proyectos de inclusión, se establecen los siguientes temas. Os lo comento porque si vais a presentar un proyecto, pues a las agencias se nos dice que traslademos a lo que son los evaluadores qué criterios nos deben servir un poco para evaluar un proyecto como de inclusión. En primer lugar, tiene que quedar claro que hay una comunicación eficaz con los grupos objetivos, con lo que son los jóvenes con menos oportunidades o bien las organizaciones de jóvenes que trabajan con colectivos de jóvenes con menos oportunidades. El proyecto tiene que estar centrado en los jóvenes, deben ser el eje del mismo. El tema de la diversidad tiene que estar tratado desde los distintos ámbitos. Se tiene que dar como metodología de aprendizaje el uso de la educación no formal o del aprendizaje no formal. Tiene que estar claro que el proyecto en sí va a tener un impacto a largo plazo y que quede seguro lo que es un enfoque global y la presencia de todos los socios interesados en el desarrollo del mismo. En relación a lo que es las actividades que el INJUVE o la Agencia Nacional Española vamos a tener que llevar a cabo de cara a futuro en relación con lo que es la estrategia de inclusión y diversidad, la Comisión nos impone distintas obligaciones. En primer lugar, nos dice que debemos formar un grupo de trabajo, que ya estamos trabajando en ello. Este grupo de trabajo va a tener que desarrollar distintas acciones y elaborar distintos documentos. En primer lugar, como agencia tenemos obligación de formar a agentes y a evaluadores de proyectos en lo que son los temas de inclusión. Debe haber un agente de inclusión en la propia Agencia Nacional Española y también por parte de la Comisión Europea se nos dice que cada agencia nacional debe desarrollar su propia estrategia nacional. No hay una obligación de alcanzar una serie de objetivos, unos criterios o unos objetivos muy desmesurados, sino que es cada agencia la que tiene que evaluar dentro de sus posibilidades qué es lo que quiere alcanzar o a qué colectivos quiere llevar. Esto está también un poco centrado con lo que es la definición de los jóvenes con menos oportunidades, ya que la misma puede variar en relación a los distintos países. En lo que se refiere a esta estrategia de inclusión y diversidad, si estáis alguno interesado en la misma, si queréis revisarla por si os puede dar alguna idea, la misma la podéis encontrar en la página del INJUVE, del Instituto de la Juventud,
y la Comisión Europea está previsto que está en inglés y nos ha dicho que nos va a facilitar la traducción de la misma probablemente a principios del año que viene. Y en lo que se refiere a mi presentación, esto es todo. No sé si tenéis alguna pregunta, queréis plantear alguna cuestión. Sí, yo tenía dos cuestiones. En primer lugar, ha dicho usted que los proyectos de voluntariado europeo son de 3 a 18 meses, pero confírmeme, por favor, que las estancias de los voluntarios pueden ser de 2 semanas a 18 meses, si no me equivoco. Es que dependiendo del tipo de joven, el tipo de proyecto, hay en determinados supuestos que se permite reducir la estancia del mismo. Entonces, es así, ¿no? Hay servicios 2 semanas. Hay servicio de voluntariado de corta duración, sí, pero está establecido para supuestos específicos. Ajá. Vale. Y por otro lado, entiendo que todavía no hay criterios objetivos para valorar que es un joven con menos oportunidades. Los criterios objetivos, o sea, lo que establece la estrategia de inclusión son los jóvenes que en comparación con otros jóvenes de su mismo ámbito se enfrentan a este tipo de dificultades, obstáculos, diferencias culturales. Entonces, no tenemos una lista de chequeo en la que marcar este joven por su situación, porque tiene esto. Eso no existe, es un poco un criterio que tiene que ser no tanto definido por la Agencia Nacional, sino yo creo que igual un poco entre todos. También a la hora de presentar un proyecto, yo entiendo que si se presenta como un proyecto de inclusión, el beneficiario es el que tiene que explicar. Se tratan de jóvenes con menos oportunidades, porque en el ámbito que estamos no es lo mismo un joven de un ámbito rural que un joven de una gran ciudad, de un área desfavorecida de una gran ciudad. Entonces, entiendo que en la propia solicitud es donde se tiene que expresar o plasmar estas menos oportunidades del joven. Vale, porque de alguna manera hay que justificarlo, aunque no sea documentalmente, pero de alguna manera se tiene que explicar que es un joven. No es necesario documentalmente porque, en primer lugar, por cómo es el formulario de solicitud. Sí. Pero en el desarrollo, en el texto del mismo, sí que se pueden dar datos, nivel de desempleo que hay, nivel de abandono escolar en esta área concreta. Vamos a trabajar con unos jóvenes de una organización de este país que tiene este problema. O sea, la Comisión no da en lo que se refiere a la inclusión y diversidad en el ámbito de juventud, no da una definición cerrada ni limitada, sino que lo que establece es que sean en relación con jóvenes de su mismo ámbito tengan este tipo de dificultades. Gracias. Mi pregunta es sobre la clave 2. Y he visto que recibéis un número grande de solicitud, pero que ne aprobáis pocas. Sí. ¿Puede decirme el por qué? Si es solo un problema de dinero o si otro, no sé, el proyecto cómo tiene que ser para verlo aprobado. El problema fundamental es de dinero, porque a diferencia de lo que es un intercambio juvenil o un servicio voluntario europeo, los proyectos de la acción clave 2 son de un presupuesto mucho más alto que los otros. Entonces, nosotros gestionamos lo que es el 10% del total del presupuesto. Esta parte hay que dividirla entre los 3 tipos de acciones y fundamentalmente el número de denegaciones es por cuestiones presupuestarias. Por parte de la Comisión se ha dicho que se va a incrementar el presupuesto el próximo año, no tenemos cifras exactas, y de aquí a final de año se va a incrementar mucho más. Entendemos que va a haber cabida para más proyectos, pero fundamentalmente la causa de denegación es por causas presupuestarias. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias, María. Nos has dado una visión de cómo es también, cómo aborda el programa la vertiente de juventud. A lo largo de la mañana hemos abordado entonces educación y formación. Luego a primera hora de la tarde María nos ha contado la parte de juventud. Nos queda un pilar importante que es la parte de deporte, es decir, cómo aborda el programa también todas las actuaciones destinadas a promover el deporte. La persona que se va a encargar de hacernos un recorrido, también sin perder de vista el tema de inclusión y equidad que hemos conducido a lo largo de la mañana y también de la tarde, es José Luis Terreros Blanco. Él ha sido director del Centro de Medicina de Deporte del Gobierno de Aragón y subdirector general de Deporte y Salud del Consejo Superior de Deportes. Tiene una formación tanto en medicina como la medicina aplicada a la educación física y al deporte, aunque no le guste mucho que lo diga, pero creo que es importante y de alguna manera determina el cargo que tiene ahora. Desde el año 2013 es subdirector adjunto al gabinete del presidente del Consejo Superior de Deportes. Entonces, José Luis, ¿sí quieres empezar?